Dios les bendiga esta tarde. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar inicio a esta transmisión especial de en nuestra enseñanza para los que entraron de último en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Busquen sus Biblias en el capítulo 4. Ahí estamos ya. Ahí está Crystal, está hermana Vilma Iraeta, hermano Félix, hermano Francisco. Dios les bendiga. Y otros hermanos que están conectados, pero que todavía no han, no se han reportado ahí en el texto, pero que ya están conectados aquí. Así que Dios les bendiga y diga amén, diga gloria a Dios. Y aquí estamos. Y bueno, es una bendición tenerlo siempre con nosotros en todos estos días. Amén. Y al final vamos a estar orando una oración general por todas las necesidades. Ponga ahí su petición durante la transmisión y vamos a estar tomando nota de ello para que al final vamos a orar todos juntos por la necesidad que haya de alguien que usted conoce o que usted mismo necesita oración o de un familiar o amigo. Así que vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Dios por esta noche que estamos juntos aquí para alabar el nombre del Señor. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por esta gran oportunidad que nos das, Padre Santo, de estar aquí a través de este medio que has proveído, Señor, para predicar tu palabra, Señor Jesús. Yo sé que tu palabra siempre llega a tiempo, fuera de tiempo, Señor, en cualquier lugar, en cualquier sitio, Señor, cualquier país alrededor del mundo, Señor Jesús. Ahora no hay distancias, Padre, cerca ni lejos a través de este medio, Padre. Cualquier persona que de habla hispana, Señor, que está escuchando esta enseñanza esta noche, Padre, puede ser tocada por tu Espíritu Santo, Señor, porque ya no regresa vacía, sino que hace lo que tú quieras, Padre. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice los pastores, los líderes y a cada miembro de nuestra iglesia, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria, Señor, para siempre. Aleluya. Amén. Uh, para continuar ahí, usted haga share ahí en su cuenta. Ahí hay una opción que dice share para que otros también escuchen la palabra de Dios y puedan ser conectados para esta transmisión. Póngale ahí abajo en su cuenta. Abajo hay una opción que dice share en inglés. Compartir, ¿qué quiere decir? Póngalo ahí y para que sus amigos y su familia también escuche la palabra de Dios y puedan ser también edificados con la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta enseñanza muy preciosa. Si estuviéramos presentes y levantaran su mano y yo les dijera cuántos están ya han escuchado acerca de la mujer samaritana. Todos hemos escuchado, hasta desde niños. Ha sido una enseñanza que se ha dado desde tierna edad, ¿verdad? Yo me acuerdo que nos daban en la escuela dominical esta enseñanza y la hemos escuchado por muchas veces y de muchas maneras, pero de todas maneras que Dios tiene una palabra fresca, una unción fresca cada día que la escuchamos. Así que bienvenidos todos. Ahí se agregó ya hermana Luz Palacios también, gloria a Dios, y otros hermanos que estarán conectándose. Vamos a leer capítulo 4 de Juan. Ahí busque su Biblia y voy a leer del versículo 1 al 14, aunque vamos a estudiar muchos más versículos, pero voy a leer solo 14 versículos porque el capítulo es un poco largo, pero vamos a escuchar o vamos a leer estos capítulos. Y dice de la manera siguiente en el nombre del Señor, Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y esto lo aclara en el capítulo 3, 22 y 26, ¿verdad? Salió de Judea y se fueron otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Pónganle atención a esto, versículo 4. Y le era necesario. Después vamos a discutir por qué le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, versículo 5, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta aquí en la Biblia significa en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús, las 12 del día, porque ellos contaban el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solo era 12 horas. Entonces la hora sexta era las 12 del día, o sea, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí
de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahorita vamos a ver en un momento por qué no se llevaban los judíos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esta mujer todavía no entendía, ¿verdad? Lo que el Señor le estaba diciendo. El 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebe o bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Es una bendición la palabra de Dios. Amén. Espero que esté usted contento, alegre, agradecido con el Señor por esa salvación preciosa que nos ha dado el Señor. No es una salvación cualquiera, ni es una salvación prematura, ni es una salvación de un día, no es una salvación para un mes, no es salvación para una semana, ni para un año, ni para una década, ni para 100 años. Es una salvación eterna, ¿verdad? Porque el Señor dijo que todo el que creyere en Él tiene vida eterna. Amén. Así que no pierda de vista, de visión, esas palabras. Nosotros no somos cristianos, no somos creyentes en Cristo solo para unos días, no somos cristianos solo para un mes o para un determinado tiempo y después nos vamos a jubilar. No, sino es una vida eterna que el Señor ha dado a todos nosotros. Y por eso tenemos esa esperanza tan grande, ¿verdad? Que no nos arrepentimos de haber encontrado a Cristo, no nos decepcionamos de haber encontrado esa salvación en Cristo Jesús. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche a través del encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Vamos a ver tres cosas aquí. Primero vamos a ver una explicación de la razón por la cual el Señor Jesucristo le fue necesario pasar por Samaria. Y segundo vamos a ver la conversación entre el Señor Jesucristo y esta mujer samaritana. Y el tercero, hay un efecto que se produce a raíz de esta conversación con la mujer samaritana. O sea, hay tres cosas. Primero, ¿por qué era necesario pasar por Samaria? Luego, la conversación del Señor con la mujer samaritana y luego el efecto que produjo esa plática. No sé si alguna vez usted ha tenido una plática con alguien y ha producido un efecto, porque a veces cuando hablamos con la gente o produce un efecto negativo o produce un efecto positivo, pero siempre hay efecto en lo que nosotros decimos y especialmente si como creyentes hablamos la palabra, va a haber un efecto positivo en la gente. Ahora, si hablamos otras cosas que no convienen, cosas que no son del agrado a Dios, no va a proceder ni va a ningún efecto, porque el efecto que produce la palabra. Usted puede hablar muchas cosas, yo puedo hablar muchas cosas de mí mismo, de usted mismo, de historia, de la vida, del esto y del otro, pero no va a causar ningún efecto en la gente. Solo le va a encantar cómo usted habla, lo que usted dijo y todas las cosas, pero no va a causar efecto. Pero cuando se habla la palabra de Dios, siempre hay efecto en los corazones de la gente, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. Por eso, cuando nosotros nos encontramos con alguien, nosotros no necesitamos decir tanto palabrerío, solamente hablarle el evangelio de Cristo, unas 2, 3 palabras, y ya se sembró la semilla de la palabra de Dios. Y por eso todos podemos ser evangelistas, como vamos a ver esta mujer. Esta mujer no habló tanto, ni tuvo que decir tanto, ¿verdad? Para estar convencida de que parecía que el que estaba hablando con él era el Cristo, era un profeta, dijo ella. Empezó a sospechar que algo raro había ahí, algo diferente había ahí de lo que ella había escuchado de su idolatría y de sus dioses y de su religiosidad y de su teología y de todas sus cosas que ella había aprendido en su religión, pero ahora estaba escuchando algo diferente, algo más poderoso, algo que la atraía, algo que ella podía estar segura que sentía algo diferente en su vida y en su corazón. Así que vamos a ver el versículo del 4 al 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Veamos que la necesidad y la urgencia de dar a conocer la palabra de Dios por parte del Señor iba de un pueblo a un pueblo, a otro pueblo, a otra aldea, a otra aldea. La urgencia del Señor era, ¿cuál era? Predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es tu urgencia ahora? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú sientes en tu interior? ¿Predicar la palabra de Dios o hablar lo tuyo? Porque eso es lo que vemos aquí, que Jesús siempre se ocupaba, su necesidad de él era hacer la voluntad de su Padre y predicar la palabra de Dios en diferentes lugares. Todo lo que pudiera abarcar, amén. Por eso es necesario que nosotros también prediquemos la palabra de Dios a todo tiempo, como dice la misma palabra, a tiempo y fuera de tiempo, porque a veces nosotros nos limitamos, a veces en determinada, pero el Señor dice que iba de una región a otra región, de un pueblo a otro pueblo, de una aldea a otra aldea. O sea, no dejaba de predicar el reino de Dios. Mire qué bonito, qué ejemplo más precioso podemos entender nosotros a través de eso. Pero la parte más importante es cuando llegamos al versículo 4, que dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora vamos a ver por qué era necesario pasar por Samaria. El versículo 4. Samaria estaba localizado, le voy a dar un poquito de geografía, un poquito de ubicación para que sepa dónde estaba Samaria. Estaba ubicado entre Judea y Galilea. Esto nos indica que se podía viajar en forma directa, pero cuando había que pasar por Samaria no era la única ruta entre las dos provincias. De hecho, no era la ruta común para los judíos, debido a las hostilidades de los judíos hacia los samaritanos, ¿verdad? Ustedes ya saben la historia esta, por eso más adelante dice que no se trataban entre sí. Ahorita vamos a llegar ahí, pero hay una parte aquí donde, cuando vamos hablando que ellos, cuando cruzaban de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, los judíos no pasaban por Samaria, porque siempre daban la vuelta, y dice que habían veces que se tardaban muchos días en el viaje, ¿verdad? Porque tenían que darle la vuelta a todo Samaria, que era muy grande. A pie, obviamente, no había vehículo. Pero ellos, imagínense, por el orgullo y por no contaminarse con los samaritanos, daban la gran vuelta ahí. Y ese era el problema que pues había habido históricamente había mucha enfrentamiento, confusión entre ellos, ¿no? Dice que ellos usualmente viajaban hacia el este, cruzaban el Jordán y seguían por la orilla del mismo hacia Galilea, evitando así pasar por Samaria, que era donde estaba la mujer. Al tomar este desvío, el viaje hasta Samaria tomaba más del tiempo normal, que usualmente eran, imagínense, si se iban derecho de Judea a Samaria, eran 3 días, si pasaban por Samaria, en línea recta. Pero cuando se desviaban y daban la vuelta por Galilea, o por el Jordán, perdón, dice que se llevaban más de 3 días, o sea que posiblemente hasta una semana por estar dándole vuelta y no pasar por Samaria. La región de Samaria no se consideraba como parte de la Tierra Santa. Ellos, los judíos, se creían la pura sangre, la pura raza, ¿no? Y a los samaritanos, como eran una raza gentil, más bien mezclada entre judíos y gentiles, no era pura raza, ¿no? Así como cuando decimos entre una raza y otra raza, ya no es la pura, ¿no? Así se creían ellos que los samaritanos no eran verdaderamente judíos y por eso no llevaban entre sí, pero habían otras habían otras situaciones que habían dado lugar ahí a otras revueltas, pero vamos a verlo más adelante. Bueno, como decir, Samaria era una especie de una franja de tierra extranjera que separaba Judea de Galilea, o sea, había un intermedio ahí y eso era lo que los separaba, pero como no había una relación muy mutua entre ellos, obviamente, entonces se tenían que dar esa vuelta. Pero dice que era necesario pasar por Samaria. Vamos a ver por qué era necesario. Dice que era necesario que el Señor Jesucristo pasara por Samaria. Necesitamos entender que el Señor Jesucristo se estaba moviendo por la revelación de Dios, o sea, haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando dice era necesario, no dice si él quería o si la gente quería, no, que era la voluntad de Dios que le estaba cumpliendo. Era necesario, era una obligación pasar por ahí. El Espíritu Santo lo guiaba para ahí. Como cuando nosotros
El Señor nos guía a orar por alguien, a hablarle la palabra a alguien, y decíamos nosotros, no, yo ni iba a pasar por aquí, pero no sé por qué pasé por aquí. Pues era porque era necesario, hubo una necesidad de ir a orar por alguien, hubo una necesidad de hablarle a alguien de la palabra, ¿verdad? Yo creo que a usted le ha pasado muchas veces, o vamos en un vehículo y decimos, ¿por qué me vine por aquí? Porque era necesario que usted fuera por allí. ¿Por qué yo pudiéndome ir en línea recta por allá, por tal ciudad o por tal lado, me vine a dar esta gran vuelta? Porque era necesario que usted pasara por ahí. Alguna necesidad hay en su camino, donde usted va a pasar, se va a encontrar con alguien o ha encontrado a alguien o alguna persona que necesita el cambio, necesita el poder, la gracia de Dios en su vida y por eso se desvía, ¿verdad? Yo les he dicho, a veces yo me he desviado de lugares donde yo le digo a mi esposa a veces, ¿por qué nos vinimos a dar esta gran vuelta por aquí si podíamos vernos ido por allá cerca? Y a veces luego entendemos por qué nos tocó irnos por ahí o el Señor permitió que era necesario que nos fuéramos por esa orilla, ¿verdad? Por esa área. Porque a veces nos encontramos con gente que hay necesidad de darle la palabra, hay necesidad de orar por ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La Biblia es muy clara. Si no entendemos cómo funciona la revelación de Dios, la Biblia permanece como un libro cerrado para nosotros, o sea, sin efecto. Él no estaba huyendo, el Señor, de la envidia y la rivalidad de los fariseos que tenían hacia él, aunque por sabiduría necesitaba alejarse de ellos. Y luego se fue hacia Galilea directamente por Samaria, porque el viaje era más corto, más conveniente, y a pesar de las hostilidades en esa región, sino porque le era necesario. Dios le había indicado la necesidad de pasar por ahí por una razón espiritual que podemos ver en la medida que se desarrolla esta lección, esta enseñanza. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria? Jesús no dio la vuelta al Jordán, allá llevándose tal vez 8 días para dar la vuelta. Jesús se fue en línea recta en 3 días ahí para pasar, pero era necesario pasar por Samaria. Había un propósito. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos pasaban posiblemente por ahí, pero para pelearse con los samaritanos. Tal vez se maltrataban y se golpeaban porque no se querían. Y si se animaban a tirar por en medio ahí, posiblemente habían problemas. Pero Jesús se atravesó por en medio. Y aquí vemos muchas cosas que siempre hemos dicho. A veces la gente dice que como cuando el Señor hacía milagros en el día de reposo, cuando Jesús se cruzó el Samaria y no se querían todo. Jesús rompió todas las reglas, todas las situaciones raciales de áreas geográficas, hasta donde llegaba la frontera de uno y del otro. Jesús se pasó por todos lados sin hacer excepción de personas, predicándole a todo el mundo la palabra de Dios. No estaba interesado en ver los prejuicios, o en ver los problemas que tenía la gente entre ellos, sino en dar solución a través del evangelio, del reino de Dios, a que hubiera amor y paz entre unos y los otros. Porque vamos a ver que la conversación que Jesús tuvo con la mujer en el versículo 4, 5, 6, dice, vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, ya dijimos, la hora era mediodía, pues, cuando Jesús venía cansado, porque era hombre, también Dios, así como era 100% Dios, también era 100% hombre, se cansaba como nosotros, tenía ganas de comer, tenía ganas de tomar agua, tenía sueño, tenía todo, menos pecado, menos no hubo pecado en su boca, dice la palabra de Dios, pero él se cansaba también, como humano, ¿no? Viajando a pie, no había Uber, no había Lyft, no había taxi, no había camioneta, no había carro, no había nada. Decían en mi tierra, había que volar pisuña. Había que caminar duro, ¿verdad? Para predicar la palabra de Dios. Eso lo debemos de notar también nosotros, el sacrificio que Dios hacía, ¿verdad? A veces nosotros nos cuesta a veces ir a la iglesia en carrito, allí. Digo yo siempre cuando enseño 20 pasos de la casa para afuera y 20 pasos del parqueo de la iglesia para donde estamos el servicio, o sea que, y todavía nos cuesta un poquito, decimos nosotros, qué sacrificio más tremendo el que hizo hoy de venir a la iglesia. No, ese debe ser un sacrificio para nosotros, un privilegio para nosotros ir a adorar a Dios en espíritu y en verdad, que ahorita lo vamos a ver también en la iglesia, a donde se glorifica el nombre del Señor. Y ahora en nuestra carpa, ¿no? El Señor andaba cansado de caminar.
Nosotros no caminamos lo que el Señor caminó. Él caminaba días enteros. ¿Cuántos de ustedes han caminado días enteros para ir a predicar el Evangelio? ¿Cuántos días enteros he caminado yo para ir a predicar el Evangelio? Tal vez sí he caminado horas, pero no en mi niñez y en mi juventud, cuando con mi padre íbamos a ciertos lugares, pero no, yo no me recuerdo que caminé ni siquiera un día entero o dos. Pero Jesús caminaba hasta 3 días para ir a predicar el Evangelio a determinado lugar, como lo hizo ahora aquí en Samaria, ¿verdad? Cuando llegó aquí a este pozo, que era puro mediodía, y por eso dice que tenía sed. Viajando del norte con sus discípulos, pasando por Samaria, el Señor Jesucristo llegó a la ciudad llamada Sicar. O sea, este pueblito estaba dentro de Samaria, Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Sicar estaba localizada cerca del monte Gerizim. Tome nota del monte Gerizim, porque ahorita vamos a hablar de él también. Una cumbre que se elevaba como a 868 metros, algo de la historia. 868 metros sobre el nivel del mar. Era un cerro alto, ¿verdad? Que estaba sobre el nivel del mar. Estaba a unos 62 kilómetros al norte de Jerusalén. Y en su falda dice que se encontraba el pozo de Jacob, el que había dado a José, o sea, a Jacob. Este era el territorio en que encontraba el Señor Jesucristo. En el versículo 6 dice que él reposó junto al pozo de Jacob, cansado de su viaje. Jesús, el Señor Jesucristo, era un ser humano como todos nosotros, como ya dije, sentía hambre y sed, cansancio. Él no era Dios como algunos tratan de, él no era, era Dios, pero también era hombre, ¿verdad? Entonces vemos que él era hijo de Dios. Era como la hora sexta, aproximadamente al mediodía de nuestro tiempo, ¿verdad? En el cual está lo mero caliente del día, ¿no? O sea, a las 12. Pero este pozo junto al cual se sentó el Señor Jesucristo era frecuente por las mujeres que venían a sacar agua al pozo, ¿verdad? Se acostumbraba que las mujeres iban al pozo a traer agua, iban a esa hora. Algunas esperaban la mañana, que era más fresco, o en la tarde cuando el sol ya se estaba yendo, para ir a traer agua, porque imaginemos que, pongamos a pensar que ese lugar era desierto, ¿no? Todo Israel y Palestina y todo eso es desierto. Entonces imagínese usted a cómo puede estar la temperatura a mediodía. Entonces las mujeres iban en la mañana o en la tarde. Y mire, y qué impresionante que esta mujer andaba ahora a mediodía. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara por ahí? ¿Por qué esta mujer iba a llegar allí? Mire cómo el plan de Dios. Ya se puso a pensar. Las mujeres históricamente dice que iban en las mañanas cuando estaba fresco a traer agua al río, porque a mediodía era muy sofocante, muy caliente, o en las tardes. Pero ¿cómo ahora alguien podría decir, qué casualidad que ahora la mujer llegó a las 12 del día ahí cuando Jesús estaba en el pozo, en lo mero caliente, que no era usual que una mujer llegara al pozo ahí? Miren, por eso era necesario pasar por Samaria. Dice el versículo 7-8, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Mire, esta mujer samaritana debió haber venido al pozo en horas de la tarde, como dije, puesto que aprendimos que el Señor Jesucristo había llegado a ese lugar al mediodía y la siguiente vez que las mujeres vendrían al pozo sería por la tarde. Además, debió haber sido una mujer joven y fuerte, toda vez que eran las doncellas las que se encargaban de esta labor. No podemos conjeturar que la palabra vino en Juan 4:7, cuando dice la mujer vino, significa que inmediatamente vino al mediodía, como lo hemos enseñado. Para decir que era una mujer más vista en la sociedad, tendría que venir en un momento donde nadie le viera o no sufriría vergüenza. Pero ella vino a mediodía, a la hora que Jesús estaba ahí. El Señor Jesucristo entonces hizo algo que era culturalmente era inapropiado y poco común, lo que Jesús hizo con la mujer. Por eso le digo que Jesús a veces rompe los ritos, las religiosidades, todo lo que el hombre y la mujer está acostumbrado a hacer, el Señor rompe todas esas cosas y no las toma en cuenta. Porque de acuerdo a la cultura oriental era apropiado y permitido hablar con una mujer en la vía pública, pero solo para pedirle de beber. Pero no podía usted nada más, solo pedir agua y nada más. Pero ahora, lo raro ahora era que un judío estaba pidiéndole agua a una mujer samaritana, que no era usual porque no se llevaban entre sí, no eran amigos, no había esa relación de amistad
entre los judíos y los samaritanos. ¿Y cómo es posible que Jesús ahora estaba hablando con una mujer? Él estaba siendo guiado por Dios. Entonces la cultura y las costumbres se quedaron a un lado, ¿verdad? O sea que hay veces que nuestras culturas, nuestra manera de ser, con tal de predicar la palabra del Señor, se echan fuera, o se ponen a un lado, se ponen a la izquierda o a la derecha, con tal de predicar el Evangelio de Jesús. Posiblemente no era culturalmente bueno por la relación que había entre los judíos con los samaritanos. Jesús hablando con una mujer, y en su cultura tampoco se podía que una mujer. Por eso le digo, mire, tome en cuenta, el Señor rompió toda cultura entre hombre, mujer, y el judío, griego o de la nacionalidad que fuera. Jesús venía predicando la salvación al mundo entero, no importaba, sin acepción de personas, sin acepción de idiomas, sin acepción de originalidad, sin acepción de nada, como dijimos el domingo. Parece que fuera una continuidad porque esta lección cabe cabal ahí dentro de lo que hablamos el domingo, ¿verdad? El Señor estaba teniendo ahora una relación de una plática con una mujer que supuestamente no debía de estar, peor un judío, no debía estar ahí metido. ¿Qué andaba haciendo un judío metido ahí dentro de los samaritanos? Se podía traer una serie de problemas Jesús por andar ahí, pero a él no le importó. Él quería dar el reino de Dios, a conocer el reino de Dios, a predicar el evangelio a una mujer necesitada. El beber que le habló el Señor Jesucristo de su cántaro lo hubiera hecho inmundo. No es para extrañarse que la mujer lo cuestionara, porque beber de un cántaro de una mujer, un rabí, un maestro, bebiendo de un cántaro inmundo, de un lugar donde, ¿no? O sea, había muchos protocolos que se rompieron ahí, muchas culturas, muchas cosas rituales, muchas religiosidades se rompieron ahí con tal que el evangelio de Jesucristo prevaleciera en el corazón de esta mujer y que llegara el mensaje que Jesús estaba queriéndole dar a la mujer. Versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Mire, aquí viene el asunto que estábamos hablando. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué le dijo así? Porque no se llevaban entre sí, y además un judío nunca le hablaba a una mujer samaritana, y especialmente en público, donde no había nadie. Solo ellos dos estaban en el pozo. ¿Cómo viene ahora un hombre a hablarle a una mujer en una cultura donde no era común hacerlo de esa manera? ¿Verdad? Porque judíos y samaritanos, dicen, no se tratan entre sí, o sea, no se llevaban entre ellos. Era una situación difícil, ¿verdad? Porque los samaritanos eran descendientes, y aquí viene un poquito de explicación para que aprendamos esta palabra históricamente. Los samaritanos eran descendientes de los israelitas que no fueron deportados cuando los asirios conquistaron el reino del norte en el año 721-22 por ahí antes de Cristo, y se trasladaron, y ellos trasladaron a otra gente de la región. Ellos seguían adorando al verdadero Dios, pero también adoraban a otros dioses. O sea, ellos sabían quién era Dios, de acuerdo a la ley de Moisés, pero también tenían otros dioses porque se habían aliado con otras razas gentiles. Ya no eran, por eso dijimos anteriormente que no eran judíos verdaderamente puros, sino que ya se habían aliado con gentiles que no eran judíos. Entonces estos trajeron dioses de las tierras que aquellos fueron trasladados cuando se vinieron del imperio asirio, ¿no? Cuando estaban en cautividad. Los samaritanos eran una mezcla de asirios y judeanos o judíos, y probablemente de los pueblos paganos trasladados a Asiria. No eran de raza pura de Israel, y practicaban una religión mixta. Esto, en otras palabras, como ellos practicaban, como que usted quisiera decir que cree en Dios, pero también cree en los ídolos, que cree en Dios, pero también cree en un ídolo que usted no voy a mencionar, porque tal vez hay gente que nos escuche y va a decir que estamos hablando de sus dioses y los vamos a herir, ¿verdad? Pero hay gente que cree que los ídolos son dioses y les tienen nombre. Yo me recuerdo cuando era niño, decían uno que no existía, solo era un supuesto, San Caralampio, saber quién será eso, pero la gente a veces tiene sus propios dioses, sus propios ídolos, y los adora y los venera y los tiene ahí en alta estima. Y sí estaban los samaritanos mezclados también, creían en Dios, pero creían también en los ídolos. Yo nunca he entendido
como nunca he sido de este tipo de religiosidad, yo nunca he entendido cómo la gente tiene a San Fulano aquí para venerarlo y adorarlo, pero también dice que cree en Dios. Así estaban los samaritanos. No entiendo esa parte yo, cómo podemos estar no podemos estar en dos cosas. Por eso Jesús quería desbaratar ese enfoque que la mujer tenía de confusión, que tenían una idolatría, un sistema de creer en algo, pero también en muchos dioses, pero también creían en el Dios de Israel. O sea, ellos sabían quién era el Dios de Israel, pero era una confusión que tenían entre otras razas, en otros dioses también. Entonces, por eso era que Jesús estaba llevando a esta mujer a que entendiera que la fuente de vida, que de esa agua que el que tomara de esa agua no tendría sed jamás, era que ahí la quería llevar él para darse a conocer que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que tenía esos ríos de agua viva, ¿verdad? Que la mujer necesitaba entender. Pero ahorita vamos en el proceso porque ella no entiende ahorita, porque imagínense si estaba ella acostumbrada a creer en muchos dioses y también a creer en Dios, pues usted se puede imaginar cómo la gente ahora en este tiempo lo mismo está. Creen en ciertos dioses, en ciertos ídolos y también dice que cree en Dios. Yo nunca he entendido eso ni sé cómo la gente le hace para creer en tantos, pero nosotros solo creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo porque Él es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro ayudador, Jesucristo es nuestro sanador, Jesucristo es nuestro transformador, Jesucristo es nuestro redentor. Él es todo para nosotros, no tenemos otros dioses, no tenemos otros ídolos. Los cristianos no tenemos ídolos, los cristianos no tenemos dioses, sino un solo Dios. No tenemos dioses con D minúscula, sino un Dios con D mayúscula, Dios. El del creador del cielo y de la tierra, ese es nuestro Dios. No tenemos un montón de dioses, no tenemos un montón de creencias, no tenemos un montón de fe, no tenemos un montón de bautismos, sino una sola fe, un solo bautismo, un solo Cristo, un solo Dios. Amén. Sé que ahí está diciendo usted, amén. Y otros están aprendiendo, tal vez nunca han oído esto, pero así es la palabra del Señor. Entonces vamos en que esta mujer necesitaba un poco de ayuda, ¿no? Que Jesús le está dando el enfoque para llegar a él, ¿verdad? Por eso es que ellos no se llevaban entre sí porque practicaban una religión mixta. La mayor parte de los judíos rehusaron desde el principio participar con los samaritanos, tanto a nivel social como religioso. No se llevaban por muchas razones. Esta separación, imagínate, degeneró una intensa antipatía para ellos, o sea, no los querían, ni los samaritanos a los judíos, ni los judíos a los samaritanos. Y ese es el problema, porque un poco de historia más. Alejandro Magno, que fue el emperador del imperio griego, el último que hubo, les permitió a los samaritanos a que edificaran o renovaran el templo del monte Gerizim. Ahorita vamos a llegar allí. Este se convirtió en un punto de contención para los judíos que habían regresado y edificado el templo de Salomón en Jerusalén, porque los judíos decían que había que adorar a Dios en Jerusalén, y los samaritanos decían que había que adorar a Dios en el monte Gerizim, allá donde estaban ellos. O sea, y ahí estaba otro problema religioso entre ellos. ¿Cuántos problemas religiosos hay ahora en el mundo? Hasta se mata la gente y se pelea y se golpea y se maltrata por tanto problema religioso, cuando la Biblia es claro. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. That's it. Eso es todo, ya no hay más. No sé por qué tanto Dios, no sé por qué tanta religión, no sé por qué tanto ídolo, no sé por qué tantos dioses. No puedo explicar yo, no me entra en la cabeza por qué tanto, si solo hay un Dios, creador del cielo y la tierra, nuestro Dios, nuestro Padre celestial, un Jesucristo que salva. Eso es lo único. Pero así estaban ellos enredados también. Mire, el versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mire cómo la lleva el Señor, enfocada en que entienda el plan de salvación. El Señor Jesucristo le da un giro a la conversación. ¿Cuánto le han dado un giro a una conversación cuando usted está en una persona que esté yéndose por chistositos ahí, todos chistes locos y todo, o una gran plática que esto y que el otro, y usted le da vuelta a la plática y le da giro a otra plática para llevarlo al mensaje? Yo he tenido oportunidades cuando he estado con gente que me están hablando unos grandes discursos y unas grandes pláticas
de una cosa y de otro y de esto y que el otro. Y yo le digo, pero cómo es bueno Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios, gloria a Dios, porque Dios siempre es bueno cada día y ya por ahí les empiezo a meter la palabra de Dios. Pero si le damos vuelo a la gente, a todo lo que quiere decir, ahí pasa usted hablando con la gente y hay gente chismosa y hay gente que está hablando de todo el mundo y gente que hablando de unas barbaridades y todo. Si nosotros no le damos giro a la conversación hacia Dios, hacia predicarles el evangelio, la gente se mata ahí diciendo todo el montón de discursos que tiene que dar. Por eso nosotros debemos usar la estrategia de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Le dio vuelta a la situación, hablando de que no se llevaban bien y del otro. Si conocieras el don de Dios, mire cómo le dio giro abruptamente a la plática. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor le dio giro a la conversación introduciendo el tema del don del Espíritu. El don del Espíritu Santo que estaría disponible en el nuevo nacimiento, en unos futuros momentos, en un momento. ¿Sabía esta mujer cuál era el don de Dios? No. ¿Sabía ella hasta este momento quién verdaderamente era el Señor Jesucristo? No, no sabía ella. Ella solo estaba oyendo el mensaje. Ella solo estaba captando lo que Jesús le decía, pero todavía no sabía nada. Esta mujer probablemente sabía mucho de religión, de religiosidad, de lo que ellas practicaban, de una religión mixta. Mucho de la religión politeísta, donde tenían muchos dioses, como dije, pero no sabía nada acerca de asuntos espirituales, acerca de Dios, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Pero Jesús le estaba presentando algo diferente. Por eso al mundo nosotros le debemos de presentar algo diferente. La gente está cansada de que hablemos de violencia, de esto, del coronavirus. A mí me tiene cansado ya las noticias de estar hablando coronavirus ya, pero no hablan de otra cosa, más que solo tienen a la gente traumada, ya la tienen empachada a estar hablando solo coronavirus. Nosotros aprovechemos a hablar de la palabra de Dios. Ellos están hablando de muerte, los políticos hablan, ciertos partidos hablan de muerte, de violencia, eso nosotros hablemos de vida, de palabra de Dios, de eso que da aliento, de eso que endereza vidas, de eso que da dirección, de eso que da fortaleza, de eso que da salud, de eso hablemos nosotros, los cristianos, porque somos la sal de la tierra, somos gente que con testimonio de lo que Dios ha hecho. Hablemos ahora nosotros lo que Dios ha hecho en nosotros, pero si nosotros nos podemos hablar también lo que las noticias dicen, que se murieron 1,000, que se murieron 3,000, que se contaminaron 3,000, que esto y que lo, solo de eso hablan. Malas noticias. Nosotros hablemos las buenas noticias de salvación, el evangelio del Señor Jesucristo, que tiene poder para salvar, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo, gloria a Dios. Y sigue diciendo en el capítulo 4, 11, 12, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? O sea, se fijó que la mujer está igual que muchos ahora, cuando les hablamos del Señor no entienden el evangelio, porque Jesús donde le torció la plática hacia la dirección del mensaje del evangelio, ahora ella le está diciendo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Ella se quedaba asombrada, decía, ¿el agua viva? ¿Cuál agua viva? Si el Señor estaba hablando de él, el agua viva la tenía Jesús, pero ella todavía no entendía. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus ganados? Mire, junto al pozo de Jacob, el Señor Jesucristo le ofrece a la mujer samaritana agua viva. En los tiempos de esta mujer samaritana, grandes hombres de Israel se hicieron notar, entre otras cosas, por los pozos que cavaron, por la gente, como por ejemplo Jacob, quien le había hecho este pozo, ¿no? En las partes más calientes, áridas de Israel, el agua literalmente significaba vida para la gente, porque era un pozo muy famoso, tenía mucha abundancia de agua en medio de un desierto, imagínese usted, agua fresca. Pero esto no era lo que se refería el Señor Jesucristo, más la mujer samaritana así lo estaba entendiendo, o sea, ella estaba dando a entender que Jesucristo tenía más pozos, más agua de la que ella estaba acostumbrada a llevar en los cántaros. Jesús no le estaba hablando de esa agua, sino le estaba hablando del agua que saldría como río de agua viva, que ahorita lo vamos a ver aquí. Por el versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Otra más. La mujer dijo, ¿de dónde va? ¿Cómo va a sacar agua ¿De dónde tiene? Ahora dice que el que bebe esa agua ya no va a tener sed jamás otra vez, porque el que bebiere de esa agua será saciado. ¿No es cierto que nosotros cuando bebemos del agua de Jesús,
de esa agua viva, nosotros fuimos saciados, nuestro espíritu, nuestro corazón, todos fuimos saciados hasta este día. Estamos saciados y complacidos con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestro cambio, porque tomamos de esa agua que el Señor da, ¿no? Y ahorita vamos a ver que nuevamente el Señor le está hablando del agua viva. El Señor Jesucristo está refiriéndose a la abundancia del agua viva del Espíritu que va a fluir al que recibe a Cristo. Si recuerdan de Juan, más adelante vamos a tener una enseñanza de eso, pero se lo voy a citar en Juan 7, 37 al 39, cuando Jesús le dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estaba hablando de esos ríos de agua viva que iban a venir a través de la transformación del Espíritu Santo en la vida de la mujer, en la vida del que toma de esa agua de Cristo, Jesús. Ríos de agua viva que no se estancan, ríos de agua viva que no se detienen, sino que tienen vida, fluyen. Hay vida en esa agua. De esa estaba hablando Jesucristo, pero la mujer todavía no había entendido. Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de comunicarle a la mujer samaritana. El Señor Jesucristo continúa su explicación acerca de este maravilloso don de Dios en el siguiente versículo, cuando dice en 4:14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Amén. Estos son realidades ya logradas por el Señor Jesucristo a través del nuevo nacimiento. Pero Él en este momento está presentando a una sola persona de Samaria. Mira, ahora ya vamos entendiendo la necesidad que tenía el Señor. ¿Por qué es necesario pasar por Samaria? ¿Por qué era necesario que nosotros vayamos a ciertos lugares? Versículo 15 dice, le dijo la mujer: Señor, dame esa agua. Mira, ahora la mujer ya va entendiendo y ella seguía un poco así, no tan clara, pero ahora ella dice: dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella estaba pensando en quitarse del afán, del trabajo, del cansancio de ir a sacar agua con el cántaro al pozo. Porque Jesús le iba a dar un agua que ya no iba a tener ya necesidad de esa agua, pero no le estaba hablando el Señor de esa agua que ya no iba a poder, ya no iba a venir a traer en el cántaro, sino le estaba hablando de la agua viva que le iba a dar él a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la mujer iba teniendo la ventaja siempre, entendiendo que Jesús le estaba hablando de que le iba a dar de un agua que ya no va a tener que venir a sacarla, ya no va a tener que esforzarse ni venir a lo caliente, al desierto a sacar agua, sino que el Señor le va a dar un agua que ya va a tener toda su vida en su casa. Pero no le estaba hablando el Señor de eso, le estaba hablando de una agua viva que salte a través del Espíritu Santo en el corazón, en el cambio. La mujer samaritana aún no capta lo que el Señor le ha estado tratando de decir. Versículo 16 dice: Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. El Señor se va metiendo un poquito más en su vida para darle a entender la parte espiritual, porque ella todavía no entiende la parte espiritual de lo que le está hablando. Le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Como hemos notado, todo lo que el Señor Jesucristo le ha dicho a esta mujer, se lo ha dicho no literalmente, sino figuradamente, ¿no? Lo del agua viva. Los versículos 16, 17 y 18 no son la excepción. Ahorita los vamos a ver. El Señor Jesucristo continúa hablando figuradamente a esta mujer. Desde el mismo comienzo de su historia, Samaria fue una ciudad llena de idolatría. Acab abrió el camino a los cultos paganos de erigir un templo y un altar cuando Israel pasó por allí. Y bueno, y estando ellos en Samaria, no conociendo los mandamientos de Dios para Israel, ni teniendo respeto por Dios, comenzaron a surgir graves consecuencias. Pero ahora el Señor se está dando a manifestar a través de algo más profundo. Y vamos a ver que Jesús le dijo a esta mujer, en el versículo 19, le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Porque cuando el Señor le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, como que ahí empezó a notar algo más profundo ella, más raro, algo diferente, dijo ella.
¿Cómo sabe este? Ahí es donde empezó el cuestionamiento. ¿Cómo dice? ¿Cómo es que este sabe que el que tengo no es mi marido y que ya tuve 5? Como parece que era muy mujer, hombreriega, no sé cómo se le llamará a las mujeres que tienen mucho marido, porque a los hombres que tienen mucho marido le dicen mujeriego, pero a las mujeres que tienen muchos maridos no sé cómo les dicen, si hombreriega o qué, pero nunca he oído esa palabra, porque yo me la estoy imaginando. El Señor Jesucristo le responde en los versículos 17 y 18, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pero mire, en el versículo 20, 21, dice, nuestros padres adoraron en este monte. Mire, aquí hay una situación, el Señor le torció la plática allá para darle a entender, pero ella aquí se lo está queriendo torcer otra vez. Ahora ella se metió a la plática allá como que le está agarrando el hilo a la cosa religiosamente. Y entonces, ahora ella también quiere como desviar al Señor de lo que el Señor le está queriendo decir. Y le dice ella, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Versículo 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres, dice, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén adorarán al Padre. Al Padre. Aquí la mujer está ya religiosamente, teológicamente metiéndose a cosas ya queriendo desviar al Señor, pero el Señor le sale con algo. Ella reconoce que el Señor Jesucristo era un hombre de Dios que conocía las Escrituras. La pregunta sobre cómo adorar a Dios se metió ahora aquí. La mujer samaritana estaba confundida respecto a dónde debía llevarse a cabo la verdadera adoración de Dios. El Señor Jesucristo le responde que el concepto de adorar a Dios en un templo había que darlo por terminado. La auténtica forma de adorar a Dios ya no tendría que ver con una localidad, ya no importaría dónde se adoraba, era una cuestión de cómo adorar a Dios. Ya no había más limitaciones geográficas, si en Samaria, en Judea, en Samaria o en Jerusalén, o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Si ya no habían limitaciones geográficas para adorar a Dios, porque Dios es espíritu, le dijo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que así le adoren. O sea, de ahí es donde viene ahora nuestra conclusión, ¿verdad? Que Jesús le estaba hablando a la mujer. Ya no hay necesidad, le dice que va a venir un momento en que ya no es necesario que adoren ustedes en el monte Jerusalén, perdón, el monte Gerizim, ni nosotros en Jerusalén, porque a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad, y donde quiera que alguien adora a Dios en espíritu y en verdad, Él ahí está. Ya no hay limitaciones. Estaba queriendo decir que a Dios se le adora en todo lugar, en todo momento, en cualquier situación, que es lo que ahora hacemos, ¿no? Ya no hay un lugar específico. Usted puede adorar a Dios en el camino, en el carro, en la casa, en el trabajo, donde quiera que anda, usted adora a Dios y ahí está Dios, porque Él está donde le adoran, donde le invocan. Ahí está Dios, el verdadero Dios que adoramos nosotros. O sea, ya no hay limitación de adorar a Dios en un determinado templo, en un determinado edificio, sino en cualquier lugar donde se invoque el nombre del Señor. Porque dice el versículo 22 al 24, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para adorar a Dios en espíritu, lo primero que una persona tiene que hacer es confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Es decir, hay que nacer de nuevo. Si no somos renacidos del Espíritu de Dios, es imposible agradar a Dios. Por medio del Espíritu debemos de adorarlo. Para adorar por medio del Espíritu debemos operar una manifestación, debe haber una manifestación del don del Espíritu Santo en la vida. La manifestación del Espíritu Santo que produce adoración verdadera es el hablar con Dios, hablar en lengua si es posible, si Dios nos las da. Estas son
realidades en las cuales se refería Jesús cuando hablaba con la mujer samaritana que pronto iba a estar disponible a ella. Notemos que el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana en el versículo 24 que es necesario, no es opcional adorar a Dios en espíritu, es necesario adorar a Dios. Yo no sé si tú tienes necesidad de adorar a Dios. Todos debemos de tener necesidad de adorar a Dios en determinado momento, porque Dios es espíritu y verdad. Le dijo la mujer, sí que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora se declaró, ahora llegaron al punto. Yo soy el que habla contigo. La mujer samaritana fue la primera persona a quien el Señor Jesucristo se revela como el Mesías en el Evangelio de Juan. El versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Vemos en el versículo 28-30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer con gran emoción y entusiasmo dejó su cántaro, que era un objeto de gran significado y valor sentimental en la cultura. Es necesario entonces que hay que dejar todo por seguir a Cristo. Esta mujer dejó el cántaro, dejó todo lo bueno que tenía o lo mejor que tenía y se fue a anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que entre tanto que los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habría traído de comer a alguien? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero mire, para terminar, en el versículo 25 dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Pero vamos al versículo 39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos, más por las palabras de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea que ahora sí, la gente creyó por el testimonio, por la predicación de una mujer samaritana que fue a anunciarle a todo el pueblo que se había encontrado con Jesucristo, que había tomado del agua de vida, por el testimonio, por lo que Jesús le había dicho. Dice que todo el pueblo hasta le pidieron que se estuviera ahí. Jesús estuvo 2 días con ellos predicando el evangelio. Entonces era necesario que pasara por ahí, ¿verdad? Y por esa necesidad que hay de predicar el evangelio a una persona, muchos fueron salvos. Y ahora dice, ahora creemos más de lo que tú nos has dicho, porque ahora sí creemos que este es Cristo Jesús, el que tú nos has dicho. Y ahora no es nada lo que tú nos has dicho, ahora nosotros mismos con nuestros ojos hemos visto la gloria de Dios y creemos en él. Mire, por una mujer, muchos creyeron en Samaria. Qué preciosa palabra de Dios. Ahí terminamos. Si tiene alguna petición, escríbala ahí. Vamos a orar ahorita finalmente vamos a orar al Señor en este momento y vamos a pedir al Señor que nos ayude para terminar en este momento. Ponga su petición allí. Espérenme un momentito, discúlpeme, voy a conectar la computadora porque la batería se descargó. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración final. Ponga ahí sus notas, escriba ahí si hay una petición. Si no, vamos a hacer una oración general. Y Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados esta noche y conéctese con nosotros en misionamanecer.org para los que nos escuchan fuera de nuestro país y en algún lugar. Y si hay alguna petición, por favor, póngala en la pantalla y vamos a orar por ella. Y si no, pues vamos a dar gracias a Dios porque ya hemos estado ya contentos que muchos hermanos que estaban enfermos han sanado. Oremos por un hermano de Pastor Meño. Nuestro hermano Pastor Meño es el que se encarga de las cámaras de la iglesia. Su hermano está en el hospital. Ahorita está en el hospital y necesitamos que la iglesia ore por él también. Unámonos a esta petición de nuestro hermano Pastor Manuel Figueroa. Su hermano está en el hospital. Vamos a orar por él y su hermano y su familia y todos, que les fortalezca y el Señor traiga salud a su hermano, amén, y que les dé lo que necesitan en esta noche en el nombre del Señor. Oremos por esa petición todos juntos porque es la única que tengo aquí a mano. Vamos a orar por ella. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor,
dándote gracias por esta noche que hemos estado aquí todos juntos con mis hermanos. Señor, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te pedimos que sigas obrando, Señor, en los corazones, salvando las almas, Señor, tocando, Señor, y bendice, Señor, a cada hermano que estuvo conectado y a aquellos que nos escucharon, Señor, a través de este medio. Padre, te pido que ahora esta noche, Señor, venimos pidiéndote por nuestro hermano, Señor, que es el hermano del pastor Manuel Figueroa. Señor, te pedimos que tú obres, Señor, ahí en el hospital donde está, Padre. Te pedimos que hagas un milagro en su vida, Señor Jesús, y lo toques. Dale, Señor, lo que él necesita en esta noche, Señor, en este momento, Padre. Bendice su familia, fortalécela, Señor, cada día, dales paz, dales tranquilidad, dales fe, cada día, Señor, y que tu palabra, Señor, sea el confort para sus vidas, Señor. Ayúdalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. No hay nada imposible para ti, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Y así, otras necesidades que hayan en mis hermanos, Señor, te pedimos que tú las suplas, Señor, también. Los que nos escuchan, Señor, y hay necesidad en sus familias, Señor, en cualquier medio, Señor, en cualquier manera. Te pedimos que tú obres, Señor, un milagro también. Gracias por tu palabra, Señor, que viene a ayudarnos cada día. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, les amamos. Nos vemos el domingo, primero Dios, y estaremos siempre alabando el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.